son parásitos dioicos, o sea que tienen el sexo diferenciado, hembras y machos, a diferencia de los platonitos, que la mayor parte de ellos son hermafroditas. Y dentro de los nemátodos, pues aquí yo lo he puesto un clásico típico que lo asociamos porque lo vemos incluso en la tierra, que si bien no son ascaris, son las lombrices, pues vamos a ver el caso típico de Ascaris lumbricoide, que nos puede producir infección, en los tremátodos las fasciola hepática, y en los céstodos lo típico las tenias, ¿no? Tenia saginata y tenia solia. Y este cuadro resume las enfermedades que son causadas por estos parásitos que son los helmintos en los humanos. Aquí tenemos los tres grupos, los nemátodos, los céstodos y los tremátodos, ¿no? Y pues en ellos vamos a encontrar que ciertos parásitos son capaces de producir enfermedades intestinales, como podemos ver aquí los ejemplos. Ascaridiasis, en el caso de los intestinales por nemátodos, en los céstodos las teniasis, en los tremátodos intestinales, pues la fasciolosis causada por fasciola hepática o fasciola buschii, ¿sí? Y en los tisulares, pues también tenemos aquí la triquinosis, la filariasis, la oncocercosis, etc. En los céstodos, en los tisulares, los cisticercos y las hidatidosis, que son causadas por las larvas de estos parásitos que son, por ejemplo, en el caso de las tenias, cisticercos, ¿no? Y en el caso de los tremátodos, pues la fasciola hepática, que si bien podemos nosotros encontrar los huevos en las heces fecales, porque los adultos están dentro de los conductos biliares, pues también se los considera tisulares, y pues los huevos son eliminados a través de las heces fecales. Los esquistosomas y pues los otros tremátodos que existen, ¿no? Entonces, eso solamente ha sido un repaso de lo que ustedes en la parte inicial de generalidades en parasitología han podido ver, toda esa clasificación de todos los parásitos que pueden infectar al hombre. Y ahí nosotros ya vamos entrando al diagnóstico de laboratorio de estas parasitosis, pues vamos a ver esta gran clasificación que ya la han visto también, que cada vez se va repitiendo en los temas que se va avanzando. Tenemos entonces el diagnóstico de laboratorio, diagnóstico parasitológico. Dentro de ellos tenemos las técnicas directas y, por otro lado, las técnicas indirectas. Y sabemos que las directas son aquellas que van a ponernos en evidencia ya sea a los parásitos íntegros o también a fracciones de parásitos o segmentos de parásitos, tal es el caso de las tenias, ¿no? Que vamos a poder ver a veces solamente ciertos fragmentos que se denominan las proglótides. Y en las indirectas, que en su mayoría, en el caso de las helmintiasis, pues vamos a ver sobre todo la respuesta humoral, no tanto así la respuesta de tipo celular, ¿ya? Entonces empezamos. En el caso de las helmintiasis, las técnicas directas, como ya hemos dicho, son aquellas que nos van a mostrar directamente al parásito o fragmentos de parásitos en una muestra biológica proveniente de un paciente, sea este infectado o ya enfermo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver dentro de estas técnicas parasitológicas directas? Podemos hacer un examen macroscópico, o sea, verlos a simple vista los parásitos, porque si recuerdan ustedes, los ascaris pues son grandes, que pueden medir hasta 10 centímetros, a diferencia de las tenias. El parásito adulto puede medir más de 10 metros, ¿no es cierto? Luego se puede realizar un examen parasitológico directo a través de la microscopía, donde vamos a detectar ya sean larvas o huevos. Y el diagnóstico molecular, donde nosotros vamos a evidenciar los fragmentos de DNA, puede ser por PCR en tiempo real, para poder detectarlo y diagnosticar la enfermedad. Y por otro lado, las técnicas indirectas, también repitiendo lo que nosotros ya hemos visto en la parte de los protozoarios, aquellas técnicas que nos van a permitir detectar los anticuerpos específicos que son producidas, estos anticuerpos son producidas cuando el parásito ha infectado a un ser humano. ¿Cuáles son estas técnicas? Las más utilizadas: el ELISA, hemoaglutinación indirecta,
y las pruebas rápidas que actualmente, no solamente en parásitos, sino están siendo utilizados en gran parte de las enfermedades que son de tipo emergentes y reemergentes, como el COVID, el dengue, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de estos grupos de parásitos y revisando, repasando los fundamentos de las diferentes técnicas en las diferentes enfermedades parasitarias. Bien, aquí entonces, ¿cómo podemos encontrar? Estamos hablando ahora en esta parte de este tema, pues vamos a hablar acerca de los parásitos intestinales, los cuales, si hablamos de intestinales, pues van a salir, ya sea adultos, fracciones o sus formas de quistes, de huevos o de larvas a través de las heces fecales. ¿Quiénes? Los ermitos, los nematelmitos y platermitos. Y por otro lado, si bien también están infectando a nivel intestinal, estos parásitos pueden salir y nosotros detectarlos en las márgenes del ano. En este caso, hay uno específico que es Enterobius vermicularis, que tiene el hábito de salir a las márgenes del ano para poder depositar sus huevos, las hembras, ¿no? Y ocasionalmente podemos ver también proglótides de tenia en las márgenes del ano, ¿ya? Entonces, si hablamos ya, ¿cómo vamos a recolectar las muestras? Teniendo en cuenta de que queremos nosotros confirmar un caso sospechoso de una parasitosis intestinal. La muestra generalmente son heces fecales. Las heces fecales pueden ser obtenidas por una deposición natural o por un sondeo duodenal. Yo lo he puesto entre interrogantes porque cada vez están siendo menos utilizadas las técnicas de toma de muestras que son más invasivas. Y el sondeo quiere decir que nosotros vamos a introducir a través del ano una sonda de manera de obtener la muestra. Sobre todo esto antiguamente lo utilizaban en los lactantes, donde era difícil obtener la muestra. De preferencia, entonces, es la deposición natural. Para tener nosotros unos resultados de calidad de las técnicas para la detección de los ermitos intestinales, pues como también para los protozoarios, es importante que nosotros demos las instrucciones precisas y adecuadas para la recolección de heces fecales correcta y en forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? De que nosotros vamos a indicar paciente que llega al consultorio médico, suponiendo que ustedes son los médicos y el paciente está yendo a solicitar un control rutinario de salud o sea que sea también sintomático, vamos a indicarle el tipo de frasco que debe utilizar para recolectar su muestra en forma directa. Está contraindicado el uso de bacines u otros materiales debido a que puede haber contaminación de muestras o puede haber riesgo de que no se puedan reinfectar, ¿no? Entonces, envases de boca ancha con tapa, limpios y secos. No es necesario que esté estéril, ¿ya? Esta muestra que se va a depositar en forma natural, pues debe no estar contaminada con orina, con agua, tierra u otro material. Solo debe ser heces fecales. En caso de lactantes, no es recomendable que se recolecten las muestras a partir del pañal, porque el pañal tiene una sustancia bien absorbente, pues que ni bien se emiten las heces fecales, inmediatamente es absorbido, dándole un aspecto de pastoso, y es una muestra que no es representativa. El paciente también no debe haber ingerido purgantes oleosos ni medicamentos que alteren el examen microscópico, ¿ya? Entonces, esas recomendaciones son muy importantes que se las debe dar. También, si es que haya tenido alguna prueba radiológica que se ha realizado donde ha tenido que utilizar ciertas sustancias como bario-bismuto, pues es importante indicarle que el paciente después de su intervención, haya pasado una serie. Y cuando el paciente ha recibido un tratamiento antiparasitario, que normalmente en el campo es habitual, que a todos los pacientes de una determinada comunidad va el CEDES y dice vamos a hacer desparasitación a todos. Entonces es bueno si nosotros estuviéramos viendo de que sí
ha sido ayer o anteayer que ha recibido tratamiento antiparasitario, esperar por lo menos unos 20 días, ¿no? Para ver si efectivamente todavía esto sería como un control, digamos, de la desparasitación que ha tenido, ¿no? Después, es importante indicar la cantidad de muestra que debe llevar en ese frasco el paciente. Aproximadamente, si vamos a hacer solamente un examen por parasitológico directo, que enseguida vamos a ver la metodología, pues debe ser mínimo 10 gramos de muestra de ese que se va a llevar en el recipiente que nos indicado al inicio. Este frasco debe estar identificado con su nombre del paciente y la fecha. ¿Ya? Después, ¿cómo vamos a pedir que el paciente lleve las muestras al laboratorio? Esto es importante también porque nosotros recibimos en el laboratorio, por ejemplo, llamadas de teléfono y dicen, mire, no he podido obtener la muestra de heces fecales, pero en la tarde a las 6 o a las 4 de la tarde, donde ya no hay ningún laboratorio le va a recibir, pues hay hábito de que el paciente defeque. Por lo tanto, lo voy a guardar hasta mañana para llevarlo muy temprano al laboratorio. Eso está contraindicado, ¿no? Si es que va a tener la muestra y lo tiene en la noche, pues máximo puede estar menos de 24 horas a temperatura ambiente. Si es que hay situaciones en las que nosotros no podemos llevar la muestra en ese lapso, pues se recomienda que estas muestras ya sean tratadas con un preservante como es el formol al 10%. Y enseguida también lo vamos a ver cómo se hace esta preservación, ¿no? Entonces, si vemos aquí, las muestras no solamente pueden ser heces. Si hablamos de una manera general, las muestras para hacer el diagnóstico parasitológico puede ser esputo. No nos olvidemos que Ascaris, por ejemplo, puede ser, o estrongiloides en este caso, pasa por la parte del pulmón y puede ser encontrado en esputo. Si hay una sospecha de este parásito en su estadio larvario que está por el pulmón, pues la muestra puede ser el esputo. Puede ser una secreción biliar, por ejemplo, en el caso de fasciola hepática. Puede ser un contenido duodenal que se ha obtenido por algún procedimiento. Puede ser un frotis perianal. Cuando aquí hablan de frotis perianal, se refiere a la técnica de Graham, donde se ha obtenido impresiones de la región perianal con un papel celofán engomado llamado scotch, ¿no? Entonces, eso también a temperatura ambiente. Luego, también puede ser que el paciente haya tenido la oportunidad de coger al parásito adulto, ¿ya? Por otro lado, también la muestra puede ser suero, puede ser heces. Por lo tanto, en menos de 24 horas, la muestra puede estar a temperatura ambiente, ¿ya? Temperatura ambiente, cuando hablamos, es entre 24 a 26 grados. Si fuera suero en forma particular, pues este debe estar guardado en el refrigerador a 4 grados centígrados, ¿ya? Si las muestras fueran ya preservadas, porque nosotros no podemos procesarlas inmediatamente por la lejanía de donde vive el paciente, por ejemplo, o en algunos casos cuando se están haciendo algunos proyectos de investigación en zonas alejadas donde hay muchos problemas de nutrición, podemos decir, donde los niños son de bajo peso, no tienen un buen rendimiento escolar, etcétera, y se quiere hacer, o se sospecha de que esta sintomatología, estos signos que presenta la comunidad, sobre todo en los niños, pues es necesario hacer la identificación o confirmar cuál es el parásito que está produciendo estos daños en los niños, ¿no? Y en esos casos es necesario, ¿no?, que se utilice preservante, porque estamos hablando ya más de 100 o dependiendo cuánto será la población infantil, pues, y ahí lo que se hace es ir a hacer un trabajo de campo, recolectar en una semana, puede ser, las muestras, y cada día que se vaya recolectando las muestras, pues se vayan adicionando con formol al 10%,
bien identificado, y luego de tomar, una vez terminada la toma de muestras, pues llevarlos todo en conjunto a temperatura ambiente. En el caso de los hermitos, porque te llaman también por teléfono, tengo un gusano grande que es como una lombriz que he obtenido cuando he ido al baño. ¿Qué le vamos a decir? Dice, generalmente, si es menos de 24 horas, que lo ponga en un frasco y lo traiga. ¿Ya? Pero si ya es más tiempo, los nemátodos es recomendable que estén introducidos o tratados con alcohol al 70%. En cambio, los céstodos y tremátodos con formol al 10%. Entonces, con alcohol y formol al 10%. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿no? De acuerdo al tipo de muestra, como lo tratamos, los agentes parasitarios. Esto es para que lo revisen, por favor. ¿Ya? Entonces, si hemos hablado ya de muestras preservadas, el tener o el trabajar con muestras preservadas tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, me preservan los parásitos por periodos prolongados. Como les decía yo, voy a tomar al campo en una semana todas las muestras, pero todas las traigo al laboratorio preservadas con fórmula al 10%. Eso me permite mantenerlo más. Evita la descomposición del material fecal. Es útil para hacer estudios epidemiológicos en comunidades alejadas, como el ejemplo que les he dicho. Nos permite además estandarizar métodos. Podemos estandarizar métodos que queremos implementar en el servicio para el diagnóstico de ciertas parasitosis, y lo voy a tomar a este como estándar, ¿no? Y también me sirve de control de calidad. Yo puedo tener ahí yo tengo en la coproteca, pues, una serie de parásitos, de formas parasitarias, larvas y huevos, inclusive quistes, los tengo guardados ahí, y que me sirven de control de calidad, que cuando yo dudo de alguna forma parasitaria, yo puedo sacar y estoy sospechando, este parece una yardia, por ejemplo, o parece un huevo de Ascaris, a ver, lo voy a revisar, sacaré lo que yo tengo ya bien identificado, bien característico, y lo puedo hacer de control de calidad, ¿no? Como control de calidad. Por otro lado, yo puedo mandar estas muestras para evaluar a otras personas, me sirve como material de control de calidad, ¿no? Es importante también tener ciertas consideraciones. Si bien existen N preservantes, tenemos el MIF, tenemos el SAF, que son siglas solamente, es el sodio acetato formol, por ejemplo, el otro es con yodo formol y mertiolate. También tenemos el que acabamos de decir, el formol al 10%. El más adecuado será el que sea de menos costo, de mayor calidad de preservación, el que sea menos tóxico también, porque el que tiene mertiolate es mucho más tóxico que el formol, por ejemplo. Sin embargo, no estamos diciendo que el formol no es tóxico, ¿no? Todo debe ser manejado con precaución. ¿Cómo vamos a hacer para preservar la muestra? Nosotros tenemos en el frasco los 10 gramos de muestras, ¿ya? Entonces, no bastará con que yo vaya y le vierta al frasco formol y lo guarde identificado. No, sino voy a hacer esta proporción. Tengo una parte de muestra, voy a añadir 3 partes del preservante. No va a quedar ahí. Tengo que realizar yo una homogeneización hasta obtener una emulsión de las heces con el formol. Eso me va a garantizar de que la muestra esté debidamente conservada o preservada, y me va a durar mucho más largo tiempo que si yo lo vierto sin homogeneizar, pues la muestra se va a malograr y yo voy a perder esa muestra que ha sido importante, que me ha costado, porque aunque no crean ustedes, la muestra de heces fecales es la que más difícil es de obtener. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus hábitos biológicos en cierto horario, ¿no? Entonces, no es lo mismo que me saquen sangre. Mañana en la mañana voy a tomar 50 muestras de sangre. Pues todos saquen sus brazos y les voy a tomar fácil, ¿no es cierto? En las heces fecales es diferente. Entonces, aquí ya entrando, una vez sabemos cómo van a estar las muestras, si vamos a preservar, no las vamos a preservar, para qué tipo de estudio, qué tipo de muestras, ahora vamos a ver las técnicas de laboratorio que se utilizan para estos diferentes parásitos. Claro que la mayoría comparten inclusive con los protozoarios, porque aquí nosotros ya hemos visto la gran parte de estas técnicas que están en esta gráfica, pues ya las han visto y se utilizan también para protozoarios. Por lo tanto, son generales estas técnicas.
Entonces, aquí tenemos las muestras de heces fecales. Ahorita estamos hablando solamente de los intestinales, ¿ya? Heces fecales, lo más típico, rápido, simple, sencillo, que todos los laboratorios, desde los más simples, que son los de primer nivel, que están en las zonas más alejadas, hasta los más complejos, lo utilizan. Y es capaz de detectar la mayor parte de los parásitos. El examen coproparasitológico directo. Y por otro lado, también nosotros sabemos que la sensibilidad del coproparasitológico directo tiene un amplio rango de sensibilidad que dependerá de la zona geográfica, de la edad y de muchos otros factores. Por lo tanto, podríamos decir que varía entre 20 hasta 30, 40 o 50% de sensibilidad, dependiendo de muchos factores, además de las destrezas y habilidad del personal de laboratorio que lo va a realizar. Si bien este tiene entonces como baja sensibilidad, que es afectado por muchos factores, hay otras técnicas como el examen coproparasitológico por concentración que me aumenta la sensibilidad del diagnóstico de las parasitosis intestinales. ¿Cuáles son estas técnicas? Las técnicas de Ricci modificado. Estas dos son métodos de concentración por sedimentación, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a aprovechar de que estas formas parasitarias son tan pesadas que ya sea al dejarlos en reposo o por centrifugación, estas van a ir a concentrarse en la parte inferior del tubo. Entonces, la técnica, Ricci modificado, otro método o técnica, la sedimentación espontánea en tubo, y entre otros métodos existen otros elementos que tienen características particulares, por lo tanto existen técnicas específicas para esas parasitosis, ¿ya? Si bien que ocasionalmente lo podemos detectar ya sea por el Ricci modificado, que es con formol-éter, o por sedimentación espontánea, pero con mayor facilidad lo vamos a poder detectar con estas otras técnicas. Por ejemplo, la técnica de Graham, que es específico para Enterobius vermicularis. ¿Por qué? Porque este parásito tiene el hábito de la hembra salir a depositar los huevos a las márgenes del ano. Sin embargo, eso no quiere decir que ocasionalmente nosotros en las heces fecales podamos encontrar huevos de Enterobius vermicularis. Luego tenemos la técnica de Berman en copa, la técnica de cultivo para estrongiloides estercolares. Y también existen otros métodos, como el métodos de recuento de huevos, que tiene otras finalidades que las vamos a ver, como la técnica del CATO-CATS, que aparte de identificarme o mostrarme al parásito, podemos nosotros hacer recuento para hacer estudios epidemiológicos, para ver eficacia al tratamiento, etc. Otra técnica de recuento es la técnica de Stoll, que la vamos a ver cuál es el fundamento enseguida. Entonces, hablaremos un poco del examen parasitológico directo. Ya hemos dicho que cómo se recolectan las muestras, y este coproparasitológico directo puede ser simple, una sola muestra, o puede ser seriado, donde vamos a hacer por 3 veces consecutivas, sea un día, 2 días, 3 días, o un día pasando un día 3 muestras, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Por qué nosotros hacemos un seriado? En un seriado nosotros tenemos mayor factibilidad de encontrar al parásito. Posiblemente en una muestra de hoy día no he encontrado nada, y posiblemente mañana, cuando las cargas parasitarias son bajas. ¿Qué encontramos? Podemos encontrar de protozoarios, trofozoitos y quistes, y luego en los helmintos, huevos y larvas de helmintos. Eso es lo que podemos encontrar en el examen parasitológico directo. Aquí, como les decía, ¿no? Simple o seriado. El simple tiene menor sensibilidad que el seriado, porque aquí estamos observando 3 veces consecutivas una mayor cantidad de heces fecales, ¿ya? Este examen coproparasitológico directo se realiza en 2 etapas, un examen macroscópico y un examen microscópico. En el examen macroscópico, ¿qué quiere decir? Que nosotros vemos a simple vista. ¿Qué vamos a observar? Las características morfológicas de los parásitos, ya sea de adultos, enteros o fragmentados en segmentos, para identificarlos. Aparte de mostrarnos estos parásitos,
en forma así visual, ¿qué es lo que vamos que vamos a observar? Las características organolépticas de las heces que se eliminan. Por ejemplo, el color, la presencia de moco, o también que puede haber sangre, su consistencia, que eso también me ayuda a la detección e identificación de parásitos. Por ejemplo, si yo veo una muestra con moco y sangre, pues yo voy a decir, este debe tener o entamoeba histolítica o debe tener, como no lo he visto al paciente, estoy en el laboratorio, o puede tener posiblemente, puede tener un Balantidium coli, ¿ya? Esas son sus características de las heces cuando hay este tipo de parásitos. Sin embargo, también no solamente pueden ser parásitos, pueden ser bacterias las que puedan estar produciendo esta sintomatología. Pero ya me ayuda a discriminar una gran parte de parasitosis o enfermedades, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa el examen macroscópico? Como decíamos, nos ayuda a identificar los parásitos adultos. Vamos a ver su forma, vamos a ver su tamaño, vamos a ver a veces estos parásitos son tan pequeños, son adultos que miden milímetros, pues vamos a necesitar de una lupa o el menor aumento del microscopio para poder ver. ¿Tendrá dientes? ¿Tendrá placas? ¿Cómo es su fase, su parte terminal? ¿Ya? Aquí, a simple vista, enterolios vermiculares. Son chiquitos, no llegan ni a casi a medio centímetro, ¿no? Menitos de medio centímetro. Aquí tenemos fasciola hepática, por ejemplo, es un tremátodo, ¿no es cierto?, aplanado en forma de hojas, y ustedes ven aquí cuántos centímetros miden, aproximadamente 4 a 5 centímetros mide este, y lo vamos a ver por su forma, su color, y todo el resto de los organelos que podemos ver. Aquí sí vemos nosotros, son las larvas de quiste hidatídico, ¿no? Que ha sido extraído, me imagino, de un paciente. También lo podemos ver en animales, ¿no? Aquí una proglótide de tenia. Cuando mi paciente trae en un frasco, juntamente con las heces, un segmento de la tenia, pues mi obligación como laboratorio va a ser identificar, de acuerdo a las características de este segmento que me están trayendo. Aquí tenemos, por ejemplo, en la carne, no se vayan a sorprender que a veces el paciente piensa que el médico lo sabe todo, ¿no es cierto? Y sí es cierto, debemos estar preparados para todo. Entonces aquí me traen un corazón de cerdo, pues con quistes, ¿no? Con gran cantidad de quistes en la musculatura estriada del corazón, y que si nosotros lo extraemos, vamos a extraer estos cistis que se llaman las larvas del metacéstodos, llamados cisticercus, que si está en el humano, pues en el cerdo es muy factible que sea la larva de Taenia solium, ¿no? Entonces son estas las características que nos permiten identificar macroscópicamente a los parásitos. Y si nosotros vemos estos, pues este tipo de, de cosas que aquí estoy mostrando en la diapositiva, pues de seguro que es el parásito, entonces mi paciente está diagnosticado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ¿qué otras cosas? Aquí, en la anterior diapositiva, aquí vemos que lo estamos aplanando entre dos portaobjetos, estamos aplanando una proglótide, perdón. Entonces, aquí están estas proglótides. En el caso de Taenia saginata, nosotros no podemos contar, aquí tenemos una ramificación principal y de ahí emergen una serie de ramificaciones que yo no las puedo contar. Sin embargo, en Taenia solium, pues van a haber menos de 10, 1, 2, 3 se pueden contar aquí, y si ustedes ven el tamaño, este es más largo y este es más pequeño. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener los escolex, el escolex es el primer segmento que contiene los organelos de adhesión que le permite adosarse a la pared intestinal, pues, y de ahí empezar a emerger, a producir todas la cadena de proglótides hasta alcanzar los metros que debe ser dependiendo de saginata o de solium, ¿no? Saginata presenta un rostelo con doble corona de ganchos y 4 ventosas, 2 aquí y 2 en la parte posterior. Mientras que saginata, pues, no tiene ese rostelo, pero sí tiene las 4 ventosas. Esa es la diferencia. Es por eso que les digo, si nosotros tuviéramos en todas las ocasiones verlo, obtener al escolex, pues ahí ya no tenemos ni siquiera que ver bueno,
al resto, ¿no? Si yo tengo los primeros segmentos, ya sé que es sólido o es aginal, dependiendo. Solamente aquí estamos hablando de esas dos especies de tenia, porque ustedes, si van a leer o todavía no han llegado a la parte de los céstodos, pues en la familia de las tenias existe gran cantidad de especies, no solamente de las enanas, las diminutas y todas las otras que van a ir bien. Ya. Otras características, si bien no lo vamos a poder ver a simple vista, necesitamos ahí una lupa como el objetivo de 4 o el de 10, por ejemplo, en el microscopio. Vamos a ver el tamaño, qué tamaño es, sobre todo lo que les diferencia en Necator americano. Por ejemplo, Necator americano tiene un par de placas cortantes, mientras que Ancylostoma duodenale, que ambos son denominados, nosotros lo denominamos uncinarias, pues para verificar cuál de ellos es, tendremos que tener al parásito adulto. El Necator americano tiene un par de placas cortantes y Ancylostoma duodenale tiene 2 pares de dientes, como lo hemos visto hace rato aquí. Miren aquí, 2 pares de dientes. ¿Sí? Esta es una foto del laboratorio porque nos han traído parásitos, unos 2 míseros parásitos que nos han traído y hemos tenido la facilidad más bien de observar e identificar que se trataba de Ancylostoma duodenale. Hay otros ancilostomas también que producen la larva migrans, por ejemplo el ancilostoma caninum, que tiene 3 pares de dientes. En cambio, Ancylostoma brasiliensis solamente tiene un par de dientes. Entonces, eso nosotros lo podemos ver haciendo una previa aclaración con silol en una placa y luego observando al microscopio podemos ver e identificar también a estas especies de parásitos. Ya no es tan macroscópico, ya es algo microscópico. ¿Ya? Entonces, si hemos visto la parte de los parásitos adultos, desde los más grandes hasta los más pequeños que requerimos una lupa, pues ahora vamos a ver el examen microscópico. El examen parasitológico directo, para hacer el análisis microscópico, debe utilizarse un portaobjeto al cual se coloca en un extremo solución fisiológica y al otro extremo solución de Lugol. Aquí tenemos Lugol, la solución fisiológica, la muestra, los palitos de lado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar una pequeña muestra con un aplicador de madera y vamos a disolverla primero en la solución fisiológica. Eso me va a permitir mantener viable las formas parasitarias que yo pueda encontrar. Y en la del Lugol va a hacer que se contraste todas las formas parasitarias que hay y también me permite identificar, o sea, me facilita la identificación, luego llevar al microscopio. Y lo que vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Si es que vamos a ir a buscar. Por ejemplo, pueden haber trofozoitos y quistes de protozoarios como huevos y larvas del mito. Aquí, por ejemplo, quistes de Giardia, quistes de Entamueba coli, tenemos huevos de Tenia sp, porque no podemos decir si es Solium o es aginata, huevos de Trichuris. En el caso de observar en la técnica de Graham, los huevos de Enterobius vermicularis, huevos de Ascaris, larvas de Strongyloides, que si está en solución fisiológica, el Strongyloides está pues con un movimiento muy activo, a diferencia de estos otros que están en forma estática, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver. Aquí cuando yo hablo del examen microscópico, incluso me estoy refiriendo a que si yo hago de un paciente que tiene sospecha de esquistosomiasis porque tiene orinas hematúricas, yo puedo solicitar la observación del sedimento urinario y en el sedimento urinario puedo encontrar huevos de esquistosoma hematógeno, ¿ya? Así que mientras que en el caso de esquistosoma ¿cómo se llama? Y el Manzoni, que habita en el intestino, pues en las heces fecales, así como lo hemos preparado, podemos encontrar también los huevos de esquistosoma Manzoni, ¿ya? También podemos encontrar, ya sea en heces, en líquido biliar o en duodenal, los huevos de fasciola, como les decía aquí.
hace rato, ¿no? Y aquí podemos ver ya más claramente su característica, el tamaño es lo que nos permite identificar su forma y sus opérculos, que estos tienen un solo opérculo. ¿De dónde? Cuando el embrión ya ha madurado y requiere salir, pues se abre esta tapita, que es el opérculo, y emerge el parásito, ¿no? Esta, este parásito también, como les decía, por una parte podemos encontrar en estas muestras a los huevos. Sin embargo, también como es hábito que el parásito adulto pueda ir a ubicarse en los conductos biliares, pues las técnicas indirectas pueden también ser útiles. ¿Por qué? Porque ya ha producido una respuesta inmune. Y entonces, técnica indirecta para detección de anticuerpos específicos contra fasciola hepática. Para detectarlos utilizamos la técnica de ELISA, que tiene una sensibilidad de hasta del 92%, pero una especificidad un poco menor del 84%. Y por otro lado, también las pruebas de gabinete, las otras pruebas, ¿no?, de imagenología, como la TAC, la tomografía axial computarizada, de hígado, nos puede mostrar nódulos, canales tortuosos, engrosamientos de la cápsula hepática y calcificaciones. Entonces, eso también me ayudaría a diagnosticar la sospecha, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto al examen microscópico directo, su examen macroscópico y su examen microscópico. Ahora, si nosotros nos acordamos de ese flujograma, pues vamos a ver, por un lado estaba el parasitológico directo y por otro lado estaban los exámenes parasitológicos de concentración por sedimentación. ¿Qué van a tener? ¿Qué características tienen que son de mayor sensibilidad que el examen coproparasitológico directo? El más utilizado es el método de formol éter o formol gasolina o denominado también Ricci modificado. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros para que podamos ver el proceso de esta técnica. Tenemos todos los materiales necesarios, ¿no? El formol, la gasolina, tenemos la muestra, vasos, palitos, marcadores, pipetas, etcétera. Tenemos una doble gasa porque primero se va a suspender en este vaso de precipitado con solución fisiológica. Lo suspendemos y lo filtramos para quitar todos los elementos groseros y residuos alimenticios sin digerir. Seguidamente vamos a ir a centrifugar y luego recién poner 7 ml de formol más 3 ml de gasolina. Y vamos a llevar a centrifugar. ¿Y qué es lo que vamos a ver? La separación de las diferentes fases. La fase orgánica, que corresponde al éter o a la gasolina. Tenemos aquí un anillo que corresponde a todas las sustancias grasosas, aquí abajo la fase acuosa que corresponde al formol y aquí al final en el fondo del tubo un pequeño sedimento donde se encontrarían los parásitos en caso de que el paciente estuviera infectado. Entonces eliminamos todas estas fases y nos quedamos con el sedimento. De ahí llevamos una gota de sedimento para observarlo solamente con Lugol, porque como ya hemos sometido al formol al 10%, todo lo que era trofozoito ha quedado inactivado o muerto o destruido a veces, ya la mayor parte de las veces. Por lo tanto, observamos 2 gotas de este sedimento buscando todas las formas parasitarias que hace rato hemos visto en la fotografía, ¿no? Huevos de ascaris, huevos de ursinarias, trichuris, fasciolas, todo lo que pueda haber sido posible que esté teniendo el paciente. Y ya, también larvas. Otra técnica que nosotros ya la estamos utilizando. Nosotros hemos visto que el utilizar éter o gasolina son sustancias orgánicas neurotóxicas, ¿ya? Por lo tanto, hemos evaluado otra técnica que no utiliza este tipo de sustancias, aparte de que el éter, por ejemplo, es una sustancia controlada y de difícil adquisición en las tiendas, ¿no? Tenemos que tener autorización de
de narcóticos como para poder comprar este reactivo, ¿ya? Y hacer nuestros reportes en qué estamos usando, cuánto hemos usado, y devolver la botella vacía tiene muchas desventajas, aparte de que que a largo plazo nos puede producir algún daño a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, hemos estandarizado el método de sedimentación espontánea en tubo, ¿ya? ¿En qué consiste? Es muy fácil. Necesitamos solamente un vaso de precipitado, un palito de helado, un embudo, una gasa, un tubo de 50 ml y solución fisiológica, ¿ya? 50 ml de solución fisiológica. ¿Qué vamos a hacer? Disolvemos, filtramos, agitamos enérgicamente, porque este es tapa rosca, muy hermético, 30 segundos de agitación, y lo dejamos reposar sin que nadie lo toque por 1 hora. Esta es una técnica que lo utilizan en el Perú y ha tenido mucha utilidad por su buena sensibilidad, similar a la del Ricci modificado, que también nosotros al evaluarlo con el Ricci, pues hemos visto que la sensibilidad es la misma con el Ricci y la de sedimentación espontánea. Por lo tanto, hemos reemplazado el Ricci por esta técnica, ya que no necesita ningún solvente orgánico. Ni siquiera lo necesitamos centrifugar, porque en 1 hora lo dejamos reposar y todo lo que es pesado, pues donde están los huevos o las larvas, han ido a precipitar al fondo. E incluso tendría la ventaja de que, como nosotros utilizamos solución fisiológica, incluso pueden concentrarse las formas móviles en la parte inferior, ¿ya? Y de aquí, pues, entrar con una pipeta directamente, una vez destapado, transcurrido 1 hora, llegar hasta el fondo, que es cónico, y tomar de ahí con una pipeta de transferencia y colocar en esta ocasión en un portaobjeto, a un lado con solución fisiológica y al otro lado con Lugol, y llevar al microscopio como si fuera un examen copoparasitológico directo, buscando las formas que ya sabemos, ¿ya? Entonces, esas son las dos técnicas de concentración las más utilizadas, ¿ya? Entonces, otras técnicas, les había mencionado también el flujograma, la técnica de Berman para la detección de estrongiloides estercolares. Esta es una técnica que se basa en el tropismo positivo que tienen las larvas rhabditoides de estrongiloides estercolares de ser geotrópicas, fototrópicas, termotrópicas e hidrotrópicas, ¿ya? ¿Para qué? Para que migren de una zona que es más frígida, que está en la parte superior, van a ir a una zona más caliente. Ahorita les explico, ¿ya? De manera de que ellos quieren ir o migrar hacia una zona que es más adecuada para continuar su ciclo y perpetuar su especie, ¿no? Entonces, todos estos materiales nosotros necesitamos. ¿Y qué es lo que podemos ver? Aquí atrás ustedes ven una cajita con focos. ¿Qué me permite eso? Me permite crear un ambiente constante de temperatura a 40 grados centígrados, ¿ya? ¿Qué tenemos? Esta es la copa de Berman. Parecería más o menos como una copa de martini, ¿no es cierto? Con su base, aquí al fondo es cónico. ¿Qué tenemos aquí? Una malla metálica que me va a soportar aquí a 20 capas de gasa que yo debo poner, sobre la cual voy a poner una suficiente cantidad, yo puedo decir más de 5 gramos de heces fecales. Este vaso contiene la suficiente cantidad de solución fisiológica atemperada a 30 grados centígrados, el volumen va a ser el adecuado para que esta rejilla se sumerja en este líquido atemperado, que es la solución fisiológica, y entre en contacto y no se sumerja esta gasa que contiene la muestra de heces fecales. Y todo estos focos pues me van a permitir mantener en forma constante los 40 grados centígrados. Por lo tanto, si es que hubieran larvas, pues van a ir hacia la parte más húmeda, van a ir hacia la parte que es más calientita, podemos decir, y se van a ir a concentrar aquí en la parte inferior de la copa de Berman, ¿no? Entonces, de ahí, una vez que ha transcurrido el tiempo, vamos a sacar, ya lo sacamos,
por 45 minutos lo dejamos, toda esta rejilla más esta gasa que contiene la muestra lo vamos a sacar y vamos a entrar con una pipeta hasta el fondo para ponerlo en una lámina de Adams, que es, como un portaobjeto mucho más grande que contiene dos pocillos. Y vamos a llevarlo directamente al microscopio para observar con objetivo de 10, incluso podemos ver las larvas de Strongyloides stercoralis limpias, sin debris ni restos alimenticios, nada, concentradas al fondo, en completo movimiento, lo cual me confirma el caso sospechoso de estrongiloidiasis. La otra técnica es la técnica de cultivo en placa para Strongyloides stercoralis. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos cualquier medio de cultivo, que puede ser bacteriológico, agar base, no sé, cualquiera de los cultivos que yo pueda obtener. Voy a colocar aquí una muestra de heces fecales con un palito y lo voy a dejar. ¿Qué es lo que voy a ver después de 2 días a 3 días? Voy a mirar, si ustedes ven aquí hay unos surquitos que dejan, miren por aquí igual ha ido, eso significa que las larvas de estrongiloides, si es que estaban presentes en las muestras, estos van a ir a migrar hacia otros lugares donde no estaba depositada la muestra y se van a desplazar, ¿no? Y al desplazarse van a sembrar las enterobacterias que están presentes en las heces fecales, creando así los surcos serpentiginosos o huellas serpentiginosas que me indica la presencia de este parásito, ¿no? Y eso, con que yo vea los surcos, ya estuviera identificado. Sin embargo, también puedo observar yo esta placa en un microscopio, un estereomicroscopio que tiene un máximo hasta 4 aumentos y puedo observar este tipo de morfologías, ¿no? Larvas rhabditoides, aquí también vemos larvas filariformes, porque no se olviden que al emitirse a través de las heces fecales son las larvas rhabditoides que se eliminan, que con el tiempo, en condiciones adecuadas, estas van a mudar hasta las larvas filariformes, que son las formas infectantes que van a ingresar por los pliegues interdigitales, sobre todo de los pies, pues para infectarnos, después seguir todo el trayecto al corazón, pulmón, etcétera, para llegar a instalarse nuevamente a nivel intestinal, ¿no? Esas son 2 técnicas sería, y esta es la técnica de Graham. Normalmente es el laboratorio. Si ustedes indican como médicos realizar o se solicita realizar la técnica de Graham, investigación de Oxiur, pues me van a poner, por ejemplo. Entonces, el laboratorio le va a dar 3 portaobjetos que contienen la cinta adhesiva pegada en el portaobjetos, ¿ya? Y vamos a explicarle que a la señora, que es la mamá, normalmente a los niños menores en edad escolares que son es más prevalente en esta población, porque es un parásito que afecta a grupos de personas, por ejemplo, las escuelas, las guarderías, los regimientos militares, etcétera. Entonces, en este caso, los niños, pues vamos a pedirle que despegue la cinta del portaobjeto. Y antes de que el niño se levante y vaya al baño, pues decirle que se ponga con los glúteos hacia arriba, separar los glúteos y ahí aplicar esta cinta adhesiva hacia las márgenes del ano. Luego volverlo a pegar en el portaobjeto, los 3 portaobjetos, llevarlo al laboratorio y nosotros observar al microscopio. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pegados, si es que hubiera, pues este tipo de estructuras, de morfologías que corresponden a la morfología característica de enterobios vermiculares, ¿ya? Y a veces quedan también atrapados, aquí están los parásitos adultos que quedan atrapados en la cinta adhesiva, y a veces los vemos a las hembras repletas de huevo, ¿no? Entonces eso quiere decir que mi paciente está con enterobias, huevas oxiúricas. Ahora también existen entre otros métodos parasitológicos, en este caso indirecto, tenemos, en el caso, si bien no todos es recomendable hacer el diagnóstico con métodos indirectos debido a que hay muchas reacciones cruzadas, porque la mayoría de los elementos pues dan reacciones cruzadas, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, estamos hablando que hay kits ya que nos permiten
captar o capturar los anticuerpos específicos contra estrongiloides estercolares. Ya existe esta sensibilidad de este kit comercial que existe, si bien no está en nuestro medio, sino hay en otros lugares que nos han proporcionado a nosotros, pues presenta una sensibilidad del 77.3%. ¿Qué importancia? Solo en los pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros identifiquemos o lo captemos a los pacientes que son asintomáticos, porque en algún momento, si ese paciente se inmunodeprime, puede llegar a tener una hiperinfección diseminada que puede llevar a la muerte al paciente por sepsis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a perforar por todo lado en el intestino, el pulmón y todo. Van a invadir a todo lugar. Por lo tanto, dice que según los investigadores, pues nos recomiendan diagnosticar en este tipo de pacientes la estrongiloidiasis mediante combinación de las técnicas parasitológicas, serológicas, y coproparasitológicas para prevenir la hiperinfección diseminada en estos pacientes. Aquí hay un error. ¿Ya? El fundamento es lo mismo. Nosotros hemos visto ya cuando hablamos de yardias y amebas, pues hemos visto que también se utilizan y son los mismos colores, es el mismo fundamento de la técnica. Aquí lo que varía es el tipo de antígeno que hemos utilizado, que proviene de larvas de estrongiloides. ¿Ya? Bueno, ahí hemos terminado esa parte de los helmintos. También existen otros métodos que les decía también en el flujograma. Hacer recuento de helmintos. Uno de los métodos es el método de Katz, que se va a basar en aclarar con glicerina los frotis que se realizan de heces, que no son diluidas. Este método ha sido originalmente introducido por los japoneses para hacer encuestas epidemiológicas de esquistosomiasis, porque la esquistosomiasis allí es muy prevalente, ¿no? Por lo que la Organización Mundial de la Salud a este método de Katz lo considera un método de elección más adecuado para realizar encuestas, monitoreos, evaluaciones de programas de control por nemátodos transmitidos por el suelo y también para las esquistosomiasis. Por lo tanto, es un buen método para poderlo utilizar en caso de estos objetivos que tenemos de evaluación de programas de control, ¿no? Aquí tenemos todo el procedimiento. Ya no es difícil de realizar. Se deposita la muestra sobre un papel y sobre ese papel se va a poner una malla o una gasa de una determinada trama. Luego tenemos un plástico que tiene un orificio que normalmente, dependiendo de cómo lo validemos a la técnica, normalmente va a albergar ese orificio unos 50 miligramos de muestra. Posteriormente vamos a rellenar ese hueco con esa muestra que ha sido filtrada, porque al poner con la malla, pues vamos a filtrar quitando todos los elementos o residuos alimenticios sin digerir. Luego levantamos ese plástico y vamos a ver solo la cantidad que ha quedado en el portaobjeto y seguidamente vamos a colocar sobre esa muestra un pedazo de papel celofán que ha sido sumergido, embebido en verde malaquita que contiene glicerina. Vamos a aplanarlo y vamos a dejarlo unos 30 minutos, 15 a 30 minutos para poder observar al microscopio y realizar el recuento de huevos. Sin embargo, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Utiliza materiales baratos y accesibles, sus ventajas. Puede ser llevado al campo, ¿ya? Puede guardarse varios meses para verificar sus resultados. Sin embargo, pues también indica de que si yo lo guardo más tiempo, pues las formas parasitarias van a perder su morfología. Por lo tanto, no se puede guardar indefinidamente. Su ventaja es que se puede utilizar, como ya hemos dicho, para hacer encuestas en diferentes regiones geográficas para diferentes investigaciones, ¿no? Luego, su desventaja es que tiene varios limitantes. Solo requiere heces frescas, no podemos hacer con heces conservadas. No es adecuada para realizar en muestras diarreicas, porque han visto, es un orificio donde debemos dejarla depositada. Tampoco líquidos o mucoides. No se aplica para la detección de protozoarios ni larvas de nemátodos.
Y las uncinarias, por ejemplo, son muy frágiles y a menudo las Hymenolepis nanas se vuelven irreconocibles en pocas horas. Por lo tanto, no está indicado para heces que contengan tampoco mucha fibra o grasa porque nos va a dificultar la visualización. Sin embargo, existe otro método que nosotros lo hemos utilizado en el laboratorio, es el método de Stoll, que pues se basa en realizar cálculos después de hacer un proceso de saponificación y desodorización de la muestra con hidróxido de potasio al 0,1%. Su ventaja es que nos permite hacer el recuento de huevos de Ascaris trichuris uncinarias, sobre todo de aquellos que nosotros conocemos cuántos huevos es capaz de colocar una hembra al día, ¿no? Porque vamos a utilizar incluso ese dato para poder hacer los cálculos. Su desventaja es que en el mitiasis que son muy bajas o moderadas, pues es muy difícil de realizar, ya que no pudiéramos tener la cantidad necesaria de huevos para poder contarlo, ¿no? Porque además es la dilución que se realiza en relación a la cantidad de heces que se usa, pues lo vuelve menos sensible, podríamos decir. Aquí está un poquito de la metodología, ¿no? Tenemos un tubo que está cerrado, ¿ya? Vamos a añadirle hidróxido de sodio al 0,1%, 14 ml, y luego vamos a completar a 15 con heces fecales. Ya puede ser, o sea, es 1 gramo, ¿no? Puede ser líquida, puede ser flemosa, puede ser pastosa, cualquier tipo de muestra. Luego vamos a homogeneizar y vamos a agregarle unas 20 perlas de vidrio, ¿sí? No me acuerdo, parece que es de 2 milímetros de diámetro. Lo introducimos ahí, vamos a agitar enérgicamente por 1 minuto y luego lo vamos a dejar en reposo, ¿ya? Posteriormente nosotros vamos a hacer los cálculos, vamos a sacar la muestra del medio, ponemos en un portaobjeto, contamos cuántos huevos encontramos en ese preparado, multiplicamos con esta fórmula, número de huevos contados por 100 por factor de corrección, y nos va a dar un número determinado de huevos, que de acuerdo, este factor de corrección depende de la consistencia de las muestras. Si son duras será 100, si son pastosas serán 200, si son líquidas serán 400, para posteriormente hacer los cálculos de aproximadamente cuántos parásitos contiene este paciente. Para eso nosotros necesitamos conocer el promedio de huevos que elimina o que pone cada hembra en forma diaria. Entonces, obtenido ese resultado, lo dividimos por este número y será el número de parásitos que tiene el paciente, que generalmente eso lo hacemos para ver el tipo o el grado de anemia que tiene un paciente. Generalmente, si es mayor, pues mayor la cantidad de huevos, normalmente hay mayor cantidad de parásitos, porque se asume de que uncinaria, en este caso, si hablamos de uncinaria, es un parásito hematófago, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo referido a las técnicas parasitológicas en parásitos intestinales. Ahora sí ya vamos a ver parásitos tisulares tisulares, perdón. Ahora vamos a ver parásitos por métodos de diagnóstico de parasitosis por helmintos tisulares. Y vamos a ir hablando un poco, ¿por qué? Porque hay parásitos tisulares que tienen cierta característica y hay otros que no. No es como en la mayor parte de los intestinales. Una técnica puede detectar e identificar muchas especies de parásitos. Aquí ya hay un poco más de restricción, ¿ya? Vamos a hablar de la filariasis linfática, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles son esos parásitos? ¿Ya? Por ejemplo, hablamos de Wechereria bancrofti, por ejemplo, ¿ya? Existen las técnicas directas que me van a permitir, sin concentración, mostrar al parásito. ¿Cuáles son estas técnicas? Las mismas que hemos utilizado nosotros en trypanosomiasis, por ejemplo. Gota gruesa en porta y cubre, gota
perdón, gota fresca en porta y cubre, gota gruesa, frotis sanguíneo y tinción de Hiemsa. Si nosotros vemos aquí en la fotografía, vemos una gota fresca de sangre y aquí vemos, no sé si ustedes ven, pues vemos a la microfilaria que la vemos al microscopio moviéndose muy activamente. Y en gota gruesa, no, en gota gruesa pues vamos a verla igual de esa forma, pero teñido con Hiemsa. Lo mismo en frotis sanguíneo, que ahí lo vemos ya más ocasionalmente. Normalmente utilizamos los métodos de concentración para poder hacer una técnica específica para la detección de microfilarias. Como método de concentración tenemos el método de Conot y tinción de Hiemsa. Esta es la fotografía de la técnica de Conot, que consiste en la lisis de los eritrocitos presentes en la sangre y un lavado, lisis con ácido acético y lavado que me va a hacer que todos los eritrocitos presentes en la sangre pues se lisen y solamente queden los núcleos de los glóbulos blancos y las microfilarias si es que existieran. ¿Ya? Otra técnica, que no sé si recuerdan ustedes, al leer la parte del tema de malaria, hay una técnica que se denomina el QVC, que son tubos capilares, es un kit que tiene tubos capilares que están impregnados en anaranjado de acridina y donde podemos nosotros utilizar también para las microfilarias y detectarlos en forma fluorescente, pero ya aquí los parásitos son muchos más grandes que los eritrocitos que contienen los plasmodios, ¿no? Entonces, es el mismo método que aquí ya me muestra la microfilaria, porque lo que estamos hablando aquí, la detección, son las microfilarias, porque a nivel linfático, de ganglios linfáticos, se encuentran los parásitos adultos que pueden medir más de 10 centímetros, ¿no es cierto?, que son forma de cabellos, que de ahí están liberando las formas microfilarias, porque son vivíparas, estos parásitos son vivíparos, eliminan directamente o ponen directamente las larvas que van al torrente sanguíneo, ¿no? Y los podemos encontrar. En este caso de la filariasis linfática, esta toma de muestra se debe realizar entre las 10 de la noche a las 2 de la mañana, lo que significa la periodicidad. ¿Por qué? Porque tiene ese hábito de depositar sus larvas, la hembra, en este periodo. Otros métodos indirectos podemos indicar la detección de antígenos por pruebas rápidas, el cual ha mostrado tener una sensibilidad del 100%. Aquí tenemos las pruebas rápidas que dan el control y la muestra positiva, ¿no? También podemos utilizar como otro método directo la prueba reacción en cadena de la polimerasa, que también tiene buena sensibilidad. ¿Ya? Y yo le he puesto este gráfico porque si bien en la anterior diapositiva hemos indicado cómo los identificamos, cómo los detectamos, nosotros sabemos que son microfilarias porque se están moviendo y su tamaño, ¿no es cierto? Sin embargo, en sangre también existen otros tipos de filarias, de microfilarias que están, si ustedes ven, en sangre, en piel, algunos, ¿sí? Por lo tanto, aquí no tendríamos mucho problema. Sin embargo, en estas, pues tenemos que saber qué tipo de microfilarias son, porque las técnicas de diagnóstico solamente me han dicho es una microfilaria que se está moviendo y nada más. Sin embargo, existen ciertas características de estas microfilarias que me permiten identificar las especies de Loa loa, Wechereria bancrofti, Brulla malayi, Manzonella osardi, Manzonella perstan, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes ven, tiene vaina, no tiene vaina, ¿sí? Es como una media larga que le calza, que no le queda, le queda grande, ¿no es cierto? Estas no tienen vaina. Entonces, es una de las características. Otra característica es que Loa loa, por ejemplo, las muestras debemos tomarlas en el día, a diferencia de Wechereria bancrofti, como hemos dicho, que debe ser en la noche, ¿no? Tiene periodicidad diurna, periodicidad nocturna, al igual que estos otros. Y también la cosa que nos permite identificar, aquí nos discrimina mucho la vaina, ¿ya? Por lo menos nos discrimina de otras. Sin embargo, la disposición de sus núcleos, ¿ya?
espacio cefálico, aquí, espacio cefálico, núcleos terminales es las características que nos permiten identificar toda esta lista de especies de microfilarias que existen. Y pues existen claves para poder hacer eso. No vamos a exigir nosotros de que cuál es la característica del núcleo terminal que presenta Loa, por ejemplo, ¿no es cierto? No, sino esto lo va a hacer un experto con claves existentes. Entonces, por otro lado, como está en sangre, también son útiles las técnicas indirectas, parasitológicas indirectas de detección de anticuerpos. Por ejemplo, el realizar un método de ELISA para detectar IgG, pero el grupo de las IgG 4, porque existen varios isotipos de IgGs, ¿ya? Si nosotros hablamos de IgG, son IgGs cualquiera. Sin embargo, hay IgG 1, el 2, el 3, el 4, ¿ya? Entonces, si nosotros detectamos el ELISA para detectar IgG 4, este es un marcador de infección activa, si es que me sale positivo. Tiene una sensibilidad del 96% y generalmente me sirve para hacer estudios cero epidemiológicos, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a filariasis linfática. Otra filariasis, la oncocercosis. ¿Qué técnicas directas tenemos? Si nosotros vemos aquí, oncocercosis, oncocerca volvulus está a nivel de piel, ¿cierto? Entonces, biopsia superficial de nódulos, porque los nódulos se pueden percibir así, nosotros palpando o viéndolo a simple vista, donde en esos nódulos pueden estar presentes las microfilarias vivas. Y al hacer una biopsia superficial, ¿qué es lo que vamos a sacar de ahí? Con el líquido seroso que pueda tener, las microfilarias que están ahí, ¿no? También se puede hacer por PCR la detección de estas filarias en suero o en orina, pero estas muestras tienen menor sensibilidad. También podemos detectar antígenos en suero orina, que también es menos sensible, pero igual se los puede encontrar. Y ocasionalmente se puede visualizar las microfilarias en la cámara anterior del ojo. Si ustedes pueden ver aquí, ¿no? Se lo puede encontrar, y si nosotros vemos, pues vamos a decir que es una microfilaria, ya de hecho estamos viéndola y que además está atravesando, a veces se atraviesa el ojo, ¿ya? Y entre las técnicas indirectas, el ELISA y el Western blot con antígenos recombinantes tienen una buena sensibilidad y especificidad, así como un ELISA de detección de IgG4 tienen también mayor sensibilidad y especificidad, al igual que en Wechereria bancrofti, pues nos indican una infección activa. ¿Ya? Otras microfilarias que existen son las microfilarias que nosotros tenemos aquí en nuestro país y que generalmente están coinfectando o están permaneciendo en forma paralela en las zonas geográficas que son endémicas para malaria, ¿ya? Ocasionalmente, los técnicos que han ido a hacer pesquisa de pacientes con malaria, pues se han encontrado con estas microfilarias, que pueden ser Manzonella osardi o Manzonella persta, ¿no? Entonces, el diagnóstico, generalmente el paciente no va a ir porque tiene esa sintomatología, sino el paciente va a ir, ¿por qué? Porque está yendo a ver si tiene malaria, porque tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene un rash, etcétera, ¿no? Tiene algunos síntomas que pueden también dar a estos. Entonces, él va por malaria. Y ahí se hace en gota gruesa. Se puede hacer en una gota fresca, podemos encontrar nosotros ahí la técnica de Connaught que les he indicado hace rato. También podemos ver en extendido sanguíneo, tanto gota gruesa y extendido sanguíneo son técnicas muy importantes para el diagnóstico parasitológico de malaria, ¿no? Y podemos hacer pues la diferenciación de especies de estas microfilarias por las características morfológicas que hemos visto hace rato. Otra filaria es la filariasis es la loasis, ¿no? Las microfilarias pues tienen hábitos diurnos, por lo tanto
hay que tomarlas las muestras en el día. Lo mismo, gota gruesa, gota fresca, extendido sanguíneo, técnica de Conot, que es, aquí lo vemos en la técnica de Conot, donde no hay ningún eritrocito pues realizado, la PCR, y también los parásitos adultos pueden ser observados en la conjuntiva del ojo, ¿ya? Eso en cuanto a las filarias. Otro elemento tisular constituye Trichinella spiralis. Las técnicas directas, pues, normalmente no son tan útiles. ¿Por qué? Porque nosotros, para querer ir a ver dónde están ellos ubicados en la musculatura estriada, ¿no es cierto?, en cualquier parte del organismo. Por lo tanto, es difícil su comprobación parasitológica. Sin embargo, se pueden identificar las larvas en biopsias, lo cual, aquí vemos, si nosotros vamos a observar este tipo de estructuras en una biopsia, ¿por qué? Porque había dolores musculares o tenían la sintomatología característica, pues me confirman la infección. Aquí nosotros, si lo liberamos de todo este quiste que estaba ahí, pues vamos a tener al parásito, a Trichinella spiralis, bien libre, pues como una espiral, como su nombre dice, ¿no? Las técnicas indirectas, pues se basan en la detección de los anticuerpos. Después de las 3 semanas de la infección, ya es posible que nosotros podamos detectar los anticuerpos, ¿ya? Incluso hasta después de un año después de haber sido curado el paciente, ¿no? O tratado el paciente. ¿Qué técnicas podemos usar? El ELISA, el Western blot. Si ustedes se dan cuenta, y lo que vamos viendo en esta parte de las helmintiasis tisulares, pues la mayoría es ELISA y Western blot. Aquí ya incluso la inmunofluorescencia indirecta y la aglutinación con látex también son útiles. Sobre todo, están basadas el diagnóstico está basado en el uso de las técnicas indirectas para la detección de anticuerpos específicos contra Trichinella, ¿no? Seguimos con las helmintiasis tisulares. Ahora hablemos de la cisticercosis. La cisticercosis es la larva metacéstado de Taenia soli, ¿no? Igual, las técnicas directas, si hablamos de la neurocisticercosis, sobre todo aquí vemos un sistema nervioso central, aquí apuntando las flechas, los cisticercos, no es aplicable por la inaccesibilidad de la localización de los cisticercos. Por lo tanto, las técnicas indirectas son las más útiles, ¿no? Por lo tanto, ustedes deben tener en cuenta que la utilidad de técnicas directas o indirectas se basa sobre todo en la accesibilidad o en la particularidad que tiene un parásito de alojarse en un órgano u otro, ¿no? Entonces, también los anticuerpos también son detectados después de 3 semanas de la infección y después de un año de la curación. El Western blot es una técnica muy útil, tiene un 96% de sensibilidad y es muy específico a diferencia de otros, ¿no? El ELISA de detección de anticuerpos también es sensible, pero no es específico. Este debe tener aquí su especificidad. El Western blot es del 100%. Aquí es mínimo su sensibilidad. Su sensibilidad es buena, pero su especificidad es baja. ¿Ya? Otras pruebas de gabinete que nos pueden ser útiles en la cisticercosis, por ejemplo, en pacientes que tienen sintomatología y antecedentes epidemiológicos, es la TAC o la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, los cuales ponen en evidencia a los quistes vivos y a los calcificados. Aquí nosotros podemos ver, ¿no? Una TAC con cisticercosis, un sistema nervioso central con cisticercosis. Otro parásito tisular, no sé si ustedes se acuerdan o todavía no hemos llevado, pues la enfermedad se llama hidatidosis, producida por un céstodo que es Echinococcus granulosus, ¿ya? ¿Quién es el reservorio definitivo? El reservorio definitivo es el pelo,
porque él es el que alberga las formas adultas de Echinococcus granulosus. Existen diferentes especies, Echinococcus granulosus, Echinococcus multiloculares, Echinococcus vogeli y otras especies más que generalmente van a ser hospederos definitivos los cánidos, ¿no? Los lobos, los perros, etc. Ahora, las técnicas directas, ¿cómo la podemos hacer? El hombre, de hecho, al infectarse con huevos, al consumir carnes o alimentos contaminados con huevos de Echinococcus granulosus, se va a convertir en hospedero intermediario. Él no es hospedero definitivo, porque no alberga al parásito adulto, sí los perros, ¿ya? Entonces, una vez que ingiere el huevo el paciente, se eclosiona el huevo y se libera, o sea, la larva penetra al organismo y por vía sanguínea, pues se va a ir a dejar llevar sobre todo al pulmón, al hígado, al corazón o donde vaya a localizarse, ¿no? Y ahí empieza a crecer el quiste hidatídico. El quiste hidatídico que va de pequeño hasta más grande, que podemos llegar a tener un quiste del tamaño de un balón de básquet, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué contiene ese quiste? Está lleno de un líquido que se llama el líquido hidatídico, que contiene la arenilla hidatídica, ¿ya? Ahora, si nosotros tuviéramos la oportunidad de que por cirugía, por si acaso uno de los médicos cirujanos ha ido a hacer una cirugía en hígado, pues se ha encontrado con esto, lo saca cuidadosamente, porque si se lisa, se revienta este quiste, matamos al paciente. Entonces tiene que extirpar con sumo cuidado de ocasión, ¿no? Si nos trajeran un poco de ese líquido al laboratorio, ¿nosotros qué veríamos? Veríamos estas estructuras que se llaman protoscólices, ganchos, que son como los cuernitos del reno, lo cual me confirma que es un líquido hidatídico y proliferativo. ¿Por qué? Porque cada una de estas células prolíferas, ¿qué va a pasar? Que si este llega a un organismo, va a producir el parásito adulto, ¿sí? Entonces, es como si fueran las larvas que están contenidas en todo ese líquido. Entonces, eso sería nuestra técnica directa, el observar el líquido hidatídico y identificar las vesículas, no son vesículas, ¿cómo se llama? Que me ha ido ahorita. Bueno, los ganchos y los protoscólices, ahí está. Los protoscólices y los ganchos confirman. Yo voy a poner, pues se observan protoscólices y ganchos de Echinococcus. No voy a saber cuál de ellos es, ¿no? Sin embargo, esto no siempre va a poder ser posible. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces? Que en sangre podemos hacer pruebas serológicas. El ELISA ha logrado tener hasta un 63%, que aquí hay casos falsos positivos, hasta un 3%. De esos 63 pueden ser 3 que son falsos. Y luego también es muy bueno el Western blot, sin embargo, tiene la misma sensibilidad. Por otro lado, si el médico a través de su auscultación puede percibir las masas quísticas en el examen físico, puede comprobarlo por métodos radiológicos, ¿no? Por TAC, por resonancia magnética, etc. Y eso sería el tema de hoy. Por favor, si hay preguntas, yo sé que es largo y son muchas técnicas, pero a medida que uno vaya haciendo las prácticas, pues van a ver que van a ir acordándose y van a ir pensando en cuál de las técnicas sería la más adecuada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Doctora, ¿no hay ninguna pregunta? No, no, creo que sí estamos. Espero que les haya, bueno, les haya interesado, ¿no? Yo